Ya, entonces vamos a empezar la clase. Vamos a repasar un poco lo que es las alteraciones, algunas alteraciones hormonales que complican el embarazo. En esta clase lo que vamos a ver es diabetes mellitus, hipo e hipertiroidismo. Entonces, como les dije, vamos a ver diabetes mellitus. La clasificación eh, de diabetes clásica se hace en tipo 1, que es de mediación autoinmune o también puede ser idiopática y se debe a la destrucción de las células beta del páncreas, ¿no? El tipo 2, que se caracteriza predominantemente por la resistencia a la insulina y un defecto secretor por parte de estas células. También se clasifica en otros tipos de acuerdo a la etiología, ¿sí? Y hay una cuarta clasificación como diabetes gestacional. Pero en nuestro caso, en nuestro caso, en obstetricia, nosotros vamos a clasificarla como diabetes pregestacional cuando el diagnóstico se ha hecho antes del embarazo o como diabetes gestacional cuando la primera presentación o el diagnóstico se hace durante el embarazo. Empezamos con diabetes pregestacional, entonces. Los criterios clásicos para el diagnóstico de diabetes son cuando se encuentran niveles de glucosa en plasma aleatorios en una concentración de más de 200 miligramos por ciento y que se acompañan de signos y síntomas clásicos, ¿no? Los síntomas y signos clásicos están las 3P: polidipsia, poliuria y polifagia. Ahora, cuando se trata de un caso avanzado, se agrega la pérdida de peso inexplicable. Y también se tiene como otro criterio el nivel de glucosa en ayunas mayor de 126 miligramos por ciento. En relación al embarazo, eh, los criterios que se van a usar, tenemos aquí en este cuadro la glucosa plasmática en ayunas mayor de 126, una hemoglobina glicosilada al menos en 6,5 y una glucosa plasmática aleatoria mayor de 200 miligramos por ciento. Eh, este cuadrito es para mostrarles los niveles de glicemia, normales, tanto en ayunas como postprandiales, ¿sí? Por ejemplo, lo normal, una persona normal que no tiene diabetes, los niveles de glicemia en ayunas deben estar entre 70 y 110. Si es que se encuentra entre 100 y 125, ya se considera como una prediabetes, y más de 126 ya se considera una diabetes, ¿no? Y asimismo, los niveles de glucosa postprandiales, cuando están en menos de 140 miligramos por ciento a las 2 horas, ¿no? Después de comer, se considera normal. En el rango de 140 a 199 se considera prediabetes, y si tiene más de 200, entonces se considera diabetes. Definitivamente el estado diabético va a afectar el embarazo, ¿no? Va a afectar al feto, va a afectar al neonato y va a afectar a la madre. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es ese impacto sobre el embarazo en general. En relación a algunos cuadros, por ejemplo, se presenta el aborto espontáneo. El aborto espontáneo, como una pérdida temprana del embarazo, se presenta hasta en el 25% de mujeres diabéticas que se embarazan. Ahora, esto se relaciona mucho al, 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 a la presentación, ¿no?, de una hemoglobina glicosilada en más del 12%, o a la presencia de glicemias persistentes en ayunas mayores de 120 miligramos por ciento. También se ha asociado al parto prematuro, pero esta asociación se debe más a las complicaciones médicas producidas por la misma diabetes.
La presencia de malformaciones fetales está asociada más a la diabetes tipo 1. En este cuadro, la incidencia hasta se duplica, llegando aproximadamente hasta un 11%. De todas estas malformaciones, aproximadamente el 50% son malformaciones cardiovasculares. Entonces, se ha tratado de explicar esto a través de la aberración de algunas rutas moleculares, como por ejemplo la alteración de los metabolitos de los lípidos celulares, la presencia o el aumento de los radicales superóxidos tóxicos y el aumento de la muerte celular programada o la apoptosis. También tenemos la presencia de polidramnios, que se define como la presencia de líquido amniótico mayor a 24 centímetros cúbicos, es decir, de 25 para arriba, medidos mediante la técnica del índice de líquido amniótico. Este polidramnios generalmente se asocia a la presencia de hemoglobinas glicosiladas elevadas también, y se da generalmente en el tercer trimestre. La explicación en la patogenia de esta patología se trata de explicar mediante la hiperglicemia fetal, que es la que produciría la poliuria y el aumento del líquido amniótico. También la diabetes puede afectar el crecimiento fetal, ¿no? En este caso podría disminuirlo o aumentarlo. Generalmente lo disminuye cuando va acompañado de malformaciones congénitas, o en caso de privación de sustratos, cuando en casos avanzados de diabetes ya se presentan enfermedad vascular materna avanzada. En relación al crecimiento fetal, como les dije, también puede estar aumentado, ¿no? Y esto se relaciona o se correlaciona más a la persistencia de glicemias por arriba de 130 miligramos por ciento. Antropométricamente, los recién nacidos hijos de madres diabéticas, de otros recién nacidos con peso grande para la edad gestacional, en que ellos acumulan mayor grasa o mayor tejido, en el tejido celular subcutáneo, en el tronco y en los hombros. Y esto haría que estos fetitos en el momento del parto puedan producir mayores cuadros de distocia de hombros, o también puedan aumentar la tasa de partos por cesárea, ¿no? La explicación que se le da a esto es debido a la hiperglicemia materna, que produciría hiperinsulinemia fetal, lo que causaría el crecimiento somático de los órganos del feto, en casi todos, menos en el cerebro. Cuando nosotros comparamos la curva normal de peso de recién nacidos de madres no diabéticas con las de madres, con los hijos o con los recién nacidos de madres diabéticas, vemos que la curva de normalidad está sesgada hacia la derecha, es decir, que estos recién nacidos hijos de madres diabéticas tienden a tener siempre un peso mayor, un peso elevado, ¿no? Eh, Otra patología que se presenta es el fallecimiento fetal inexplicable, que esto se define cuando no se logran identificar factores que produzcan el fallecimiento fetal, como pueden ser la insuficiencia placentaria, un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, una restricción de crecimiento intrauterino, oligohidramnios o algo de eso. Entonces, el fallecimiento fetal inexplicable en relación a la diabetes está aumentada en 3 a 4 veces mayor que en la población de embarazadas general. Casi este cuadro se limita a la diabetes pregestacional, ¿ya? Ocurre casi siempre al final del tercer trimestre, y estos fetitos son generalmente grandes para la edad gestacional, ¿no? Esto se asocia bastante al deficiente control de la glicemia materna. Ahora, la presentación de cetoacidosis podría causar directamente también el fallecimiento fetal.
Eh, ya avanzando sobre el impacto en el embarazo, vamos a ver lo que produce sobre el neonato o el recién nacido, ¿no? En el neonato producen cuadros metabólicos, como por ejemplo la mayor incidencia de hipoglicemia, que puede estar definida o que está definida como concentraciones de glucosa plasmática en menos de 45 miligramos por ciento. Algunos incluso dicen en menos de 35%, pero esto no va a ser tema de discusión para nuestra clase, ¿no? La hipoglicemia en el recién nacido se trata de explicar mediante la hiperglicemia materna crónica que puede producir hiperinsulinemia fetal. Esto produciría la hiperplasia de células beta de los islotes pancreáticos del feto, y esto es lo que produciría la hipoglicemia fetal. Otra alteración metabólica que produciría sería la hipocalcemia, que está definida como valores séricos en menos de 8 miligramos por ciento. La causa en realidad no está explicada, pero se la trata de explicar mediante problemas, ¿no? O alteraciones del metabolismo del magnesio, del propio calcio, a la presencia de asfixia y también en los partos prematuros. Otro cuadro que presentan los neonatos son de hiperbilirubinemia y policitemia. En realidad, la hiperbilirubinemia, la causa de la hiperbilirubinemia no está bien explicada. Puede deberse a muchos factores, pero el principal factor al que se está relacionando es a la presencia de policitemia. Y esto se debería a la presencia de una hipoxia relativa, debido también a la hiperglicemia materna, que ocasionaría un aumento de la afinidad materna por el oxígeno y también un aumento del consumo fetal. Y esto produciría el aumento de la eritropoyetina fetal, lo que produciría el aumento de la producción de glóbulos rojos y produciendo este cuadro de polistemia. Producir cuadros de miocardiopatía, que son generalmente miocardiopatías hipertróficas, afectan principalmente el tabique ventricular. Ya desde el primer trimestre se puede evidenciar la disfunción diastólica en el feto, y en el tercer trimestre se puede visualizar la hipertrofia del tabique y la pared ventricular derecha. En este caso, la génesis de todo esto se le atribuye a la hiperinsulinemia. Y lo bueno de todo esto es que generalmente los recién nacidos son asintomáticos a pesar de tener estas patologías, y que con el pasar de los meses esto se va resolviendo espontáneamente y no requiere mayor tratamiento, solo control. También se ha tratado de estudiar el desarrollo cognitivo a largo plazo. Entonces, los estudios solamente han demostrado, por ejemplo, una disminución en la puntuación del coeficiente intelectual en el rango de 1 a 2 puntos en los hijos de madres diabéticas en comparación con los hijos de madres no diabéticas. También una disminución de la memoria en niños cuando se ha medido en niños de hasta de 1 año. También se ha visto una mayor incidencia de trastornos del espectro autista y del retraso en el desarrollo. Eh, en relación a la herencia de esta diabetes, cuando se trata de diabetes tipo 1, aproximadamente la posibilidad de que los hijos presenten diabetes tipo 1 también es de aproximadamente el 3 al 5%, así está descrito. Y el que tiene mayor posibilidad de presentar diabetes en los hijos es el cuadro de diabetes tipo 2, a tal grado que cuando los dos progenitores, el papá y la mamá, presentan diabetes, y la posibilidad de hacer diabetes este es hasta del 40%. Pero siempre en los dos casos se deben a la presencia de estos factores genéticos, pero influenciados por los factores ambientales, influenciados y potencializados, ¿no? Generalmente, eh, antes de desarrollar los cuadros de diabetes, hay un periodo en el cual se evidencia una clara resistencia a la acción de la insulina. En algunos estudios se ha atribuido
a la lactancia materna un probable rol protector, pero no en todos los estudios, o sea, no es definitivo eso. En relación al impacto sobre la madre, como a cualquier persona diabética, sabemos que esta enfermedad afecta a casi todos los órganos del organismo, del cuerpo humano. Entonces, puede producirles nefropatía, retinopatía, neuropatía, mayor propensión a las infecciones y la presentación de complicaciones propias de la diabetes como la cetoacidosis. Generalmente cuando ya hay desarrollados cuadros de nefropatía, de nefropatía principalmente, se asocian también otros cuadros, como los cuadros hipertensivos del embarazo. Entonces, en estas madres, sobre todo si hay nefropatía, también puede añadirse la presentación de enfermedades hipertensivas del embarazo, como preeclampsia o preeclampsia sobreagregada. Y como muestra la imagen, dice que si aparte de la diabetes hay hipertensión gestacional, la posibilidad de preeclampsia está aumentada en hasta 12 veces, ¿no? La explicación se la trata de dar por el aumento del estrés oxidativo. Las intervenciones para prevenir la preeclampsia se han tratado muchas, se han tratado de dar vitaminas C, E y otros. Ninguna de estas intervenciones ha mostrado buenos resultados, ¿no? Hasta ahora la única intervención que ha dado resultados aceptables es la aplicación de ácido acetil salicílico a bajas dosis y desde épocas tempranas del embarazo, ¿no? En relación al manejo de la diabetes durante el embarazo, debería de hacerse desde la etapa preconcepcional, es decir, todas las gestantes o todas las mujeres diabéticas deberían planificar su embarazo, ¿no? Para hacer un cuidadoso control de la glicemia antes de que se embarace. ¿Por qué? Porque los riesgos del embarazo en la primera etapa van a ser la pérdida temprana, o sea, los abortos o la presencia de anomalías congénitas. ¿Ya? El problema es que las gestantes en general no planifican el embarazo y las gestantes diabéticas pues menos, ¿no? Más del 50% no lo planifica. Eh, Como les dije, se debe realizar el manejo inicial antes del embarazo para lograr valores que garanticen un control glucémico óptimo. Para esto, los valores que se han descrito son a nivel de ayunas entre 70 y 100, es lo que deberíamos tener, postprandiales a las 2 horas entre 100 y 120, manteniendo una glicemia media en menos de 110 miligramos por ciento. También nos serviría para evaluar y tratar las complicaciones diabéticas, se deberían hacer antes del embarazo, ¿no? Y para prevenir los defectos del tubo neural se debería de dar o suplementar ácido fólico. Todo esto en la etapa preconcepcional ya, ¿no? Cuando estamos en el primer trimestre, el objetivo va a ser el monitoreo de la glucosa. Para esto se propende al autocontrol. En el primer trimestre, el control metabólico de la glucosa es muy inestable. Entonces, lo que en algunos centros hacen es hospitalizar a las madres diabéticas en el primer trimestre del embarazo para someterlas a un programa de control de la glucosa y brindarles educación para ayudar a esto. En relación al tratamiento, el tratamiento mejor, definitivamente ya estudiado por años, es el tratamiento con insulina, ¿no? Clásicamente se han indicado las inyecciones diarias de insulina, ¿sí? Y últimamente se han creado algunos aparatos que producen la infusión subcutánea mediante una bomba calibrada. Pero cuando se evalúan los resultados del control glucémico, estos son semejantes. Pero dentro de las ventajas que tiene la infusión subcutánea por la bomba calibrada están que se garantiza un mejor control de la glucosa dentro de los rangos que queremos, que también se presentan menos episodios de hipoglicemia. Pero
pasado este primer trimestre siempre se ve que se aumenta la necesidad de insulina e incluso hasta 3 veces más de la dosis que se daba inicialmente. Como les dije, el monitoreo tiene que ser, o se propende, se incentiva el autocontrol. Es decir, la paciente debe de adquirir un glucómetro o la institución proporcionárselo para que se lo pueda realizar en su casa. Ahora la tecnología también ha creado dispositivos de monitorización continua a nivel subcutáneo. Ahora, si juntamos este dispositivo de monitorización continua con la infusión subcutánea, tendríamos algo así como un páncreas artificial, ¿no? Los resultados son buenos, hay que esperar que pase un tiempo más para tener estudios, ¿no? Que nos digan que esto tiene un mayor beneficio que el tratamiento clásico que estamos utilizando. En relación a la dieta, se les debe de dar un mínimo de 175 gramos de carbohidratos al día, ¿no? Las comidas siempre deben ser las 3 comidas principales, que no deben ser abundantes, y más o menos agregarle 2 a 4 refrigerios o bocadillos que se llaman, que están entre las comidas principales. En el segundo trimestre nos vamos a abocar a la búsqueda y al diagnóstico de las malformaciones fetales. Entonces, como ya les he dicho a algunos alumnos, eh, hay dos ecografías, especiales que se hacen durante el control prenatal. No todas las ecografías que se hacen generalmente sirven para evaluar la placenta, el líquido y el crecimiento fetal. Pero estas 2 ecografías tienen otras finalidades. La primera, que se hace entre las 11 y las 14 semanas, que es la ecografía genética, donde también se pueden apreciar algunas malformaciones primarias. Incluso aquí se pueden apreciar algunos defectos del tubo neural, como encefalias. Y la segunda ecografía, donde ya nos abocamos directamente a buscar en todos los órganos cualquier tipo de malformación. Entonces, esta se realiza entre las 20 y 24 semanas y se llama ecografía morfológica. Si el resultado de esta ecografía morfológica se encuentra algún daño o alguna malformación a nivel del cerebro, se procede a hacer una ecografía que se llama eh, neurosonografía, y si encontramos algo en el corazón, lo que vamos a hacer es una ecocardiografía fetal. Como les dijimos, en el primer trimestre el control metabólico de la glucosa es inestable, ¿no? Luego viene un periodo estable en este segundo trimestre, pero generalmente le sigue un mayor requerimiento de insulina debido a la elevada resistencia periférica que presentan estas pacientes. En el tercer trimestre, ¿sí? Y durante el parto, a lo que nos tenemos que abocar es a disminuir las tasas de la muerte fetal tardía o la muerte fetal inexplicable que hemos escrito, ¿no? Generalmente, esto se empieza entre las 32 a 34 semanas. Se, se le educa a la mamá para que grafique y haga un recuento de los movimientos fetales. También se estimula que se realice una monitorización periódica de la frecuencia cardíaca fetal. Se evalúa también, se puede evaluar, ¿no? Un perfil biofísico continuamente, semanal, y generalmente también se hacen las pruebas, se puede hacer pruebas de estrés por contracción para ver si existe o no la posibilidad de una disfunción placentaria, ¿no? Generalmente, si todo está bien, el parto se planifica alrededor de las 38 semanas. Algunos dicen en 39, pero si recibe insulina, generalmente es a las 38 semanas. Entonces, el parto puede ser vaginal si tiene todas las condiciones obstétricas favorables, o también puede ser por cesárea, ¿ya?
Generalmente, al término del embarazo se suspende, ¿no?, la insulina prolongada, que es la NPH, un día antes del parto, y se procede a usar la insulina regular. Siempre, si es que se trata de un trabajo de parto, hay que mantener a la paciente hidratada adecuadamente y puede ayudarse con la vía intravenosa durante todo el trabajo de parto. Y después, producido el parto, generalmente la necesidad de insulina durante las primeras 24 horas es mínima e incluso no va a ser requerida, ¿no? Después de esto ya los requerimientos fluctúan. Y en relación al inicio de la vía oral, si es parto se inicia inmediatamente, y cuando es por cesárea, bueno, tenemos un periodo de 6 horas, pero en todos los dos casos es un tiempo adecuado para el inicio de la vía oral. Eh, Vamos a pasar a lo que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional está definida como la intolerancia a los carbohidratos en una gravedad que es variable, con inicio o primer reconocimiento durante el embarazo. Entonces, esta diabetes es una diabetes inducida por el embarazo. La explicación está en los cambios fisiológicos exagerados en el metabolismo de la glucosa producidas por el mismo embarazo, ¿sí? O la patología representativa de este tipo de diabetes va a estar en la presentación de macrosomía fetal. Y esta, como ya dijimos, puede producir traumatismos tanto a nivel materno como los desgarros, ¿no? O fetales también, ¿no? Como desgarros, caput, cefalomatomas. En la presentación del cuadro de diabetes gestacional, en la paciente misma, produce el riesgo de que en los próximos 20 años, en el diabetes gestacional, puedan presentar obesidad o también pueden presentar diabetes. En relación a la detección y diagnóstico de la diabetes gestacional, hay muchas propuestas, ¿sí? Muchos puntos de vista, pero son dos corrientes las que sean o las que se siguen con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, tenemos el enfoque del diagnóstico y la detección en un paso, y tenemos el enfoque de la detección y diagnóstico en dos pasos. Es la última, es la que más se sigue, la que más adeptos tiene. Entonces, esa es la que vamos a ver nosotros. El enfoque de dos pasos inicia con una detección universal o una detección selectiva. La detección universal podría ser, como lo dice o lo recomienda la COG, con la valoración de la glicemia basal, ¿sí? En todas las gestantes, en todas las embarazadas, ¿sí? O también puede ser una detección selectiva basada en el riesgo, ¿sí? Entonces ahí le presento un cuadro de los riesgos para esta detección. Y en estas pacientes lo que se debe hacer es el estudio entre las 24 y 28 semanas. Entonces, en ellas se debe de hacer una primera prueba de sobrecarga oral de glucosa con 50 gramos, y se debe pedir el dosaje en 1 hora, ¿no? Más o menos el umbral que se está manejando para esto es de 140 miligramos por ciento. Si es mayor, entonces pasa a la segunda parte, y si es menor, entonces solamente para control, ¿no? Esta primera prueba también está descrita con umbrales de 135 y 130 miligramos por ciento. Es la famosa prueba de O'Sullivan, ustedes la deben ya haber escuchado. Es una sobrecarga oral de glucosa. Entre los tres umbrales que le hemos dicho, la más aceptada es el de 140 miligramos por ciento. Entonces, si el resultado es mayor que entonces se sigue con el siguiente paso, que es el test de tolerancia oral a la glucosa
con 100 gramos de glucosa y se piden los controles antes de dar la glucosa a la hora, a las 2 y a las 3 horas. En este cuadro, el 5713, tenemos, por ejemplo, los umbrales que nos ofrece la NDDG, sí que es uno de los más aceptados. Cuando es en ayunas en 105, a la primera hora en 190, a la segunda hora de administrar la glucosa en 165 y la tercera hora en 145. Ahora, en la última revisión de la ACOG, he visto que este nivel en ayunas lo reducen hasta 100, ¿ya? Y también tenemos los valores umbrales para esta prueba ofrecidos por este grupo de Carpenter. Y como vemos aquí, la glucosa en ayunas la consideran en 95 miligramos por ciento, ¿no? O sea, son valores menores. Por ejemplo, a la hora es 180, que es menor a la de la NDG, y igual a las 2 y a las 3 horas. Ahora, cuando se ha utilizado los umbrales de la NDG, los grupos que han informado el beneficio, ¿sí? Y se les ha comparado con el beneficio de usar el umbral del grupo ofrecido por Carpenter, se ha visto que los dos, ¿no?, otorgan beneficios similares. Entonces se puede utilizar los dos. Ahora lo que más utilizamos es el criterio de la NDDG nosotros, ¿no? Al principio les comenté que también había el paso del diagnóstico, detección y diagnóstico en un solo paso. Para este caso, tenemos, por ejemplo, es una sobrecarga o es un test de tolerancia, ¿no? Pero en este caso se dan 75 gramos de glucosa. Entonces, vemos los umbrales, por ejemplo, aquí son un poco menores todavía, consideran la glucosa en ayunas en 92, a la hora en 180 y a las 2 horas en 153, ¿no? Incluso menores. Por eso algunos piensan que con glicemias ya de 92 en ayunas ya podemos hacer diagnóstico. Pero, como les dije, este es un criterio que tiene muchos adeptos, pero también tiene gente que no lo apoya, ¿no? Muchos grupos que no lo apoyan. Entonces, para nosotros en la cátedra nos quedamos con el diagnóstico de detección en 2 pasos, el que le hemos explicado. Vamos a ver los efectos de la diabetes gestacional sobre la madre y el feto. Como les dije, a la diferencia de la diabetes pregestacional, en la diabetes gestacional lo que más lo caracteriza es la presencia de macrosomía fetal, debido a la acumulación de la grasa en los hombros y el tronco, ¿no? Y esto produciría mayor incidencia de distocia de hombros y mayor incidencia de partos por cesárea. Esto está asociado a la presencia de factores de crecimiento tipo 1, similares a la insulina, y esto sería la explicación para la presencia de esta macrosomía fetal. Otro cuadro que lo caracteriza también es la hipoglicemia neonatal, que es debido a la hiperinsulinemia. Como les dije hace unos momentos, el diagnóstico está en los rangos entre menos de 35, menos de 45. ¿Ya? Generalmente hay mayor incidencia de hipoglicemia neonatal, perdón, cuando el test de sobrecarga de glucosa con 50 miligramos en la madre ha dado como registro valores más de 200 miligramos por ciento. También se correlaciona, ¿no?, con los niveles de péptido C en sangre de cordón. Pero más importante que esta correlación con el péptido C es que la mayor cantidad de hipoglicemia se presenta a mayor peso del feto cuando nace, ¿no? Al mayor peso fetal. Ahora, también puede producir, ¿sí?, obesidad materna.
esta diabetes está bastante relacionada con el índice de masa corporal. Y este índice de masa corporal y el aumento de peso gestacional también están relacionados directamente a la presentación de mayor macrosomía fetal. Algunos han hecho algunos estudios y en relación al aumento del grosor de la grasa subcutánea de la masa abdominal, es decir, han estudiado la localización de la grasa también en la madre. Y ellos han definido que el aumento de la grasa subcutánea abdominal va a tener mayor correlación, ¿sí?, con la presentación de otras complicaciones a nivel del fetito. En relación al manejo de la diabetes pregestacional, las medidas iniciales siempre van a ser eh, de la, de la indicación, ¿no? De primero la actividad física, ¿no? Ellos deberían realizar actividad física regular, ejercicios aeróbicos y acondicionamiento de la fuerza. Esto va a reducir los niveles de glucosa e incluso van a permitir que no haya mucho aumento del peso materno durante el embarazo. En relación a la dieta se debe controlar en relación a la ingesta de carbohidratos, ¿no?, que debe estar en alrededor del 40%, 20% de proteínas y 40% de lípidos, restringiendo la ingesta calórica hasta 30 o 35 kilocalorías por kilogramo. Más o menos es algo de 1.800 kilocalorías al día. Ahora, el problema de esto va a ser siempre la adherencia al tratamiento de los pacientes. Nosotros ya hemos visto que es un poco difícil intervenir en esto porque las pacientes ya en hospitalización y con estas indicaciones siempre se les encuentra comida que le traen los familiares, ¿no? Y imagínense si eso pasa estando hospitalizadas, imagínense lo que pasa pues, cuando están en sus casas. Entonces es un poco difícil, pero hay algunas que sí lo logran, ¿no? Y no requieren otro tratamiento farmacológico. En relación al monitoreo de la glucosa, se les recomienda, la recomendación de la COG es de que se realice 4 veces al día, ¿no? Una o la primera en ayunas y las siguientes 1 a 2 horas, mejor 2 horas después de las comidas, las siguientes 3. Como son 3 comidas, son los 4 controles recomendados. Ahora, este tratamiento farmacológico, ¿sí?, lo que tiende es a controlar las glicemias en rangos menores de 95 miligramos por decilitro en ayunas y en el estado postprandial a las 2 horas en valores en menos de 120 miligramos por decilitro. Y el objetivo de reducir o de controlar estas glicemias es que se va a reducir la incidencia de cuadros de preeclampsia, de distocia de hombros y de macrosomía fetal. Eh, en relación al tratamiento con insulina, ¿sí? Como les dijimos, es el mejor tratamiento que hay para este tipo de pacientes. Uno de los beneficios es que la insulina no atraviesa la barrera placentaria, ¿sí? Entonces no va a tener efecto directo sobre el fetito y sobre el recién nacido, ¿no?, posteriormente. Se instaura o se indica, ¿sí?, cuando las glicemias en ayunas son mayores a 95 miligramos por decilitro o miligramos por ciento, cuando los niveles postprandiales a la hora son mayores de 140 miligramos por ciento o los niveles postprandiales a las 2 horas son mayores de 120 miligramos por ciento. En estos casos ya se indica el tratamiento. Entonces, con insulina, a dosis iniciales de 0,7 a 1 miligramo, o a 1 unidad, perdón, por kilo día, ¿no? Este total se va a dar en formas combinadas de insulina, ¿sí? Entonces se da una insulina de acción intermedia y una insulina de acción corta. Generalmente en las dosis diarias, 2/3 de esta dosis se da en la mañana antes del desayuno y 1/3 en la noche antes de la cena. En la dosis de la mañana, 1/3 de la insulina debe ser regular y 2/3 de esta dosis debe ser como NPH. Y para la dosis de la noche o de la tarde, la mitad debe darse como insulina regular y la mitad como NPH. Estos son uno de los esquemas más utilizados en estas pacientes.
Ahora, a diferencia del otro tipo de diabetes, en la diabetes gestacional también se han indicado resultados alentadores con el uso de los hipoglicemiantes orales, ¿sí? Aunque sigue siendo una terapia de segunda línea para estas mujeres eh, diabéticas, eh, es- tienen buenos resultados, ¿no? La FDA todavía, al parecer, no ha aprobado este tipo de tratamiento en diabetes gestacional, pero con los reportes de los buenos resultados, sí se, sí se administran, ¿no? Hemos visto que se administran. Entonces, los hipoglicemiantes que se usan son la gliburida, o más conocida como la glibenclamida, ¿no? Y metformina, dos productos que ustedes deben conocer bien. Cuando se ha comparado el uso de la gliburida y la metformina en relación al uso de insulina, lo que hemos encontrado, lo que se ha encontrado, lo que se escribe es que el uso de gliburida se relaciona con mayor peso de recién nacido al nacer, mayor macrosomía y mayor hipoglicemia neonatal. Como sabemos, esta gliburida atraviesa la placenta y alcanzando concentraciones en el feto de alrededor de los 2/3 de los niveles maternos. Eh, Metformina, en comparación con insulina, también han reportado menos aumento del peso materno, eso sí, la presencia de hipoglicemia neonatal, pero menos grave, pero sí se ha reportado mayor tasa de partos prematuros. Las concentraciones séricas de metformina en el feto son similares a los que alcanzan a nivel materno. También se han comparado, o hay estudios que han comparado el uso de gliburida con metformina, y entre los dos se ha encontrado que con metformina hay un menor aumento del peso materno, hay un menor peso al nacer, ¿sí? Y por consiguiente menor incidencia de macrosomía fetal. En relación al manejo obstétrico en diabetes gestacional, eh, empezamos a educar, ¿no? A la mamá con el conteo diario de las pataditas fetales o de los movimientos fetales, en realidad, en el tercer trimestre. La hospitalización puede darse a partir de las 34 o 35 semanas. Se recomienda monitoreo fetal 3 veces por semana o el test no estresante. Y la planificación del parto debe ocurrir antes de las 39 semanas, ¿no? Si la paciente recibe insulina, igual que en el caso de la diabetes pregestacional, debe realizarse o debe planificarse alrededor de las 38 semanas también. Eh, en el Williams aparece que la cesárea profiláctica se puede indicar si es que el ponderado fetal, que es el peso fetal estimado, es mayor de 4.500 gramos, ¿sí? Entonces, esa indicación es para otro tipo podemos decir, de población, ¿no? En nuestra población, la macrosomía está definida como un peso mayor de 4.000 gramos. Entonces, nosotros con 4.000 gramos ya podemos indicar la cesárea profiláctica para estos casos. En relación a la evaluación postparto, lo que tenemos que saber es que más o menos 50% de estas pacientes en el en el lapso de 20 años van a desarrollar una diabetes manifiesta, ¿no? Por eso se recomienda que tengan controles de las glicemias o de las sobrecargas orales de glucosa o de los test de tolerancia oral cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, en esta tabla son rangos sugeridos en los que se deben hacer estos controles, pero sí se debería hacerles un seguimiento, ¿no? En todo lo que no sea posible. El problema es que muchos de nuestros pacientes pues no cumplen con las citas que se les dan y muchas ya no vienen a la institución, sobre todo al hospital, ¿no? Y son manejadas solamente a nivel del primer nivel de atención. Entonces, nosotros como hospital perdemos pues estas pacientes y no nos dejan hacer
los controles respectivos hasta el siguiente embarazo, ¿no? Que las vemos nuevamente. Ese es el inconveniente para realizar esta evaluación postparto en este tipo de diabetes. Ahora vamos a entrar a los trastornos de la tiroides, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. En relación al hipertiroidismo tenemos que los signos y síntomas clásicos están referidos a la presentación de taquicardia, tiromegalia, exostalmia, la falta del aumento de peso, y el perfil tiroideo está caracterizado por una disminución de la TSH, ¿sí? Con un aumento de la tiroxina o T4 libre, ¿no? Produce en algunos cuadros, el primero, el más común, es el de tirotoxicosis, del cual la causa más frecuente es en la enfermedad de Graves, que es un trastorno también autoinmune que está asociado a la presencia de anticuerpos receptores de TSH que estimulan a la tiroides. En general, en el primer trimestre del embarazo, debido al aumento del HCG, ¿sí? Estos van a estimular estos receptores y los síntomas se van a ver aumentados por este estímulo, ¿no? Y esto va a bajar durante el segundo trimestre, que es cuando los niveles de HCG disminuyen. En relación al tratamiento, contempla el uso de tionamidas como el propiltiuracilo. Este medicamento ya ha sido bastante manejado, es históricamente manejado. Las dosis iniciales pueden ser de 50 miligramos al día y pueden ir hasta 150 miligramos al día. También se puede utilizar el metimazol en dosis de 10 a 20 miligramos al día o de 5 a 10 miligramos al día, ¿no? Ahora, el uso de metimazol en épocas tempranas del embarazo también se ha asociado a la presentación de atresia esofágica o de aplasia cutis. El uso de estos dos medicamentos están asociados a la presencia de una leucopenia hasta en el 10% de estos pacientes, pero es una leucopenia transitoria. La hepatotoxicidad, que también es conocida, se da en un porcentaje bajísimo, que es del 0,1%. Y también se produce, ¿no?, con el uso de estos dos medicamentos, la presencia de los ANCAs, hasta en un 20%, pero la presentación de una vasculitis como cuadro grave va a ser muy rara, ¿sí? Hay algunas otras complicaciones fetales que también vamos a describir, que se pueden producir por el uso de estos dos medicamentos. Como otra parte del tratamiento, está contemplada la tiroidectomía subtotal, ¿sí? Que se realiza cuando el cuadro está controlado después de aplicar el tratamiento médico y se puede realizar durante el segundo trimestre. En el caso de estas gestantes, está contraindicado el uso del yodo radiactivo, ¿ya? O sea, no se puede usar el yodo radiactivo en estas gestantes con hipertiroidismo. En general, entre los resultados o los efectos sobre el embarazo está que si no se controla este cuadro de tirotoxicosis, puede o aumenta la tasa de abortos y de la presencia de partos prematuros, ¿sí? Además, la incidencia de cuadros como preeclampsia aumentan en manera considerable, ¿sí? Asimismo, también se puede producir cuadros de insuficiencia cardíaca. Esto aumenta los resultados perinatales adversos, ¿no? Pero entre los efectos ya neonatales y fetales, generalmente los niños nacen eutiroideos, ¿no? Aún así, ¿sí? El exceso de tiroxina puede producir patologías hasta en el 1% de recién nacidos de madres con enfermedad de Graves, ¿no? Y estos recién nacidos pueden presentar tirotoxicosis con bocio, si debido a la transferencia placentaria de inmunoglobulinas estimuladoras se ha descrito cuadros de hidropesía fetal con muerte fetal.
También puede presentarse el hipotiroidismo con bocio debido al uso de las tionamidas que pasan o sea, el uso de tionamidas que pasan al fetito a través de la placenta. Otro cuadro que puede presentar es un hipotiroidismo sin bocio y una tirotoxicosis fetal. En realidad, la recomendación es solamente evaluar el nivel de anticuerpos del receptor TSH entre las 22 y 26 semanas para ver si se realiza alguna intervención o no en estos casos. Otros cuadros que se presentan, aparte de la tirotoxicosis, tenemos la tormenta tiroidea y la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Estos dos cuadros son agudos y potencialmente mortales en el embarazo. Los dos cuadros son estados hipermetabólicos y felizmente la frecuencia es bastante baja, ¿sí? Y se caracterizan por presentar una cardiomiopatía por efectos de la tiroxina. Eh, la tormenta tiroidea es poco frecuente, pero la insuficiencia cardíaca se presenta con mayor frecuencia y es un poco más común en estas gestantes embarazadas. Esta cardiomiopatía, ¿sí? Es una miocardiopatía dilatada y lo bueno es que pueden ser reversibles, ¿no? En relación al tratamiento, el tratamiento de la tormenta tiroidea y de la insuficiencia cardíaca, o junto con la hipertensión pulmonar, sí es similar. Entonces, es, es un cuadro agudo, como es crítico, debe ser visto en una unidad de cuidados intensivos. El tratamiento contempla el uso de tionamidas, ¿sí? Y a la hora o a las 2 horas la administración de ioduros en cualquiera de sus formas, ¿no? Como Lugol o por vía oral o también como vía endovenosa. Lo que se trata es de inhibir la liberación tiroidea de 3 y de T4. Algunos, para este mismo fin, también emplean la dexametasona, dosis de 2 miligramos cada 6 horas. También contempla, si es que hay taquicardias no controladas, el uso de beta bloqueadores. Los cuadros que se asocian también a estos estados hipertiroideos son la hiperemesis gravídica. Entonces, el efecto de la HSG, ¿sí? Al estimular los receptores de TSH, van a hacer que la tiroxina aumente y los niveles de TSH al final disminuyan. Esto se conoce como una tirotoxicosis transitoria gestacional. A pesar de que estos niveles son elevados, son normales para el embarazo. ¿Ya? Como les dije, se producen por la sobreestimulación del receptor de TSH debido al HCG. Para esto, los medicamentos antitiroideos no se consideran seguros, al contrario, podrían afectar, ¿no? al bebito. Entonces, no requiere mayor tratamiento más que control. En relación a la tirotoxicosis y enfermedad atroflástica gestacional, la patogenia es similar. Y esto se ve más o menos en entre el 25 a 65% de pacientes que tienen embarazo molar. También se debe a la sobreestimulación del receptor de TSH por el aumento de la producción del HCG por los tejidos fetales. Aquí se resuelve con un diagnóstico temprano y con la evocación molar. Con esto, los niveles de tiroxina se van a ir normalizando y el cuadro va a ser superado o tratado. En relación al hipertiroidismo subclínico, la incidencia es bastante baja, es del 1,7%. Aquí la concentración sérica del TSH es anormalmente baja y la tiroxina es normal. Dentro de los efectos que produce están la osteoporosis, morbilidad cardiovascular y progresión a tirotoxicosis.
pero no se asocia a resultados adversos del embarazo. No se considera tratamiento con los medicamentos antitiroideos, porque, como les dije, igual que en el caso anterior, pueden afectar al feto. Lo único que se requiere es vigilancia periódica y hasta lograr las concentraciones normales de TSH. Vamos a pasar a los cuadros de producción de hipotiroidismo. En relación al hipotiroidismo, se ha descrito una incidencia entre el 2 y el 12 por 1000 embarazos, ¿no? Una tasa de 2 a 12 por 1000 embarazos. Entre los síntomas y signos que presentan estas pacientes están la presencia de fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío, calambres musculares y aumento de peso. Entonces, eh, l- l- hay dos condiciones, como la deficiencia del yodo y la tiroides de Hashimoto, en las que se produce el aumento del tamaño de la glándula, no sé, el bocio. Generalmente este bocio va a depender de la causa del hipotiroidismo. Otros síntomas, ¿no?, que se presentan en este cuadro es la caída del cabello, la piel grasa y seca, la voz ronca, bradicardia, retraso del reflejo aquiliano, el edema pretibial, que es muy importante también. Eh, Pasamos al siguiente cuadro. Uno de los cuadros más comunes es el hipotiroidismo clínico o manifiesto. Entonces aquí, en el perfil tiroideo, lo que se va a ver es una TSH elevada con niveles bajos de tiroxina, ¿sí? Eh, esto, la causa más frecuente del hipotiroidismo clínico manifiesto es la tiroiditis de Hashimoto, que se debe a la destrucción glandular por parte de los autoanticuerpos, ¿no? El anti-TPO o antiperoxidasa. También una causa del hipotiroidismo clínico, otra causa es la enfermedad de Graves posablativa, ¿no? Eh, lo bueno de todo esto, no lo bueno, ¿no? Sino que lo que caracteriza es porque los cuadros de hipotiroidismo grave en el embarazo son poco frecuentes, debido a que la misma enfermedad, o sea, que el mismo hipotiroidismo produce cuadros de infertilidad o de pérdidas tempranas, de abortos espontáneos. ¿Ya? Y que asimismo también los pacientes con infertilidad que son portadores de un hipotiroidismo grave tienen una tasa de fertilidad bastante baja. Entonces van a haber muy pocas pacientes con hipotiroidismo severo que van a lograr un embarazo. Por eso es que, eh, debido a esto es que se debe la poca frecuencia de cuadros graves en embarazadas. Eh, La, la demanda de tiroxina, ¿sí?, en la gestante más o menos va a aumentar o va a empezar a aumentar alrededor de las 5 semanas, que es cuando se empieza con la producción aumentada de estrógenos. En relación al tratamiento del hipotiroidismo clínico, está basado en la terapia de reemplazo y el medicamento que se utiliza es la levotiroxina, ¿no? Las dosis están entre 1 o 2 microgramos por kilo al día, que hacen alrededor o un promedio de 100 microgramos por día. La vigilancia se realiza con el dosaje del TSH cada 6 a 4 semanas y puede ir incrementándose la dosis entre 25 y 50 microgramos dependiendo de la necesidad. El objetivo es lograr un nivel de TSH normal, con lo que se lograría disminuir el número de complicaciones, tanto en el número de las mismas complicaciones como en su frecuencia. Por ejemplo, entre las complicaciones que podremos ver disminuidas serían la preeclampsia, el desprendimiento de placenta, ¿sí? Y de los episodios de muerte fetal inexplicable. Ahora, el hipotiroidismo, al igual que el hipertiroidismo, también están asociados con la presentación de parto prematuro. Hay también efectos fetales y neonatales.
¿sí? Eh, Esto debido a que la función tiroidea va a depender del consumo adecuado de yoduro, primero, y segundo, debido a que los anticuerpos maternos pueden atravesar la placenta y causar disfunción tiroidea fetal. Entonces, el hipotiroidismo fetal en mujeres con tiroides de Hashimoto se ha calculado más o menos entre 1 en 180.000 recién nacidos. Es una incidencia baja, pero sí existen, ¿no? En nuestro medio, se realiza un tamizaje neonatal de enfermedades o como del cual forma parte el dosaje o el descarte de hipotiroidismo, ¿no? Congénito. Entonces, eh, allí nosotros, por lo menos en el hospital, si se realiza por neonatología, logramos hacer estos diagnósticos tempranos. Y por consecuentemente también se dan los tratamientos pues, tempranos, ¿no? Otro cuadro que se da en relación a hipotiroidismo, tenemos la presentación de hipotiroidismo subclínico. Este está definido como niveles elevados de TSH con niveles normales de tiroxina. Más o menos la incidencia está en el 2% de estas embarazadas, y en los cuales la tasa de progresión a un hipotiroidismo clínico es un poco remota, ¿no? Pero depende de los niveles de TSH. Generalmente, cuando son mayores de 10, hay mayor tasa de progresión a un hipotiroidismo clínico. También depende de la edad, depende de la presencia de otras enfermedades como la diabetes y sobre todo de la concentración de los anticuerpos antitiroideos, ¿no? Donde a la cabeza está los anticuerpos anti-TPO o los antiperoxidasa. Entre los efectos que se le han atribuido a este hipotiroidismo subclínico están que afectan el desarrollo neuropsicológico fetal, que aumentan la tasa de partos prematuros, desprendimientos prematuros de placenta, y hasta se le ha atribuido cierto grado de muertes fetales. También se le atribuyen a la presentación de cuadros de preeclampsia grave y diabetes gestacional. Eh, con todo esto, los cuadros de hipotiroidismo subclínico eh, son o los estudios y las recomendaciones entran en conflicto entre los grupos que realizan estos estudios, ¿no? Entonces surgen las preguntas de si el hipotiroidismo subclínico se debe estudiar. Al final de todo, la recomendación que prevalece es que se realice un cribado selectivo, o sea, no un estudio universal, sino un cribado selectivo, ¿sí? Entonces, la mayoría de las sociedades científicas la recomiendan, eh, pero buscando siempre la disfunción tiroidea en el primer trimestre de gestación, ¿no? Ahora, como dijimos antes, en estos casos es poco probable que progrese un hipotiroidismo clínico durante el embarazo, ¿no? En las mujeres que por otras causas están sanas. Lo que se debe de realizar es un perfil tiroideo, se dosaría TSH y T4 libra, la tiroxina, en cada trimestre para descartar la progresión a un hipotiroidismo clínico. Ahora, por definición, cuando decimos hipotiroidismo subclínico, no deberían tener síntomas, ¿no? Pero la mayoría de estas gestantes manifiesta algún tipo como de fatiga, cansancio, aumento de sueño, que generalmente también pueden confundirse con las mismas molestias del embarazo, pero sí se ha encontrado que estos síntomas pueden corresponder a este cuadro de hipotiroidismo subclínico, ¿no? A pesar de la definición. La otra pregunta es si se debe tratar. Entonces hay algunos estudios en los que se ha tratado, ¿no? El hipotiroidismo subclínico con tiroxina y en relación a no tratar o dar placebo. Los resultados han sido de que no ha habido mejoras
en las tasas no ha habido resultados en mejorar todas las complicaciones que se le atribuyen al hipotiroidismo subclínico y con mayor relación a la deficiencia de los cuadros cognitivos, ¿no? Entonces, al no haber mejoras, muchos dicen que no se debe de tratar. Eh, Más o menos esa es l- la conclusión a que se llega, ¿no? Entonces no se debe tratar, pero hay algunos grupos en los que surgen diversos protocolos y en muchos de ellos dan algunos criterios en los que sí se debería de tratar, ¿no? Por ejemplo, cuando se les dosa el TSH y tienen niveles en más de 10, se les puede dar este tratamiento. También cuando la TSH es en mayor de 4, pero tienen anticuerpos anti-TPO o antitiroglobulina positivos, ¿no? Entonces, estos son unos criterios de algunos protocolos, ¿no? De algunos países. Incluso la maternidad también está aceptando estos protocolos, la maternidad de Lima, ¿no? El Instituto Materno Perinatal. Entonces, la conclusión sería esa, ¿no? No dar tratamiento en todos, sino en algunos, nada más, en algunos casos. Otro cuadro que se presenta en relación a los hipotiroidismos es el de hipotiroxinemia materna aislada. Esto se define con un perfil tiroideo de TSH normal y disminución de tiroxina, o sea, de T4 libre. La incidencia es baja, está alrededor del 1 al 2%, y al contrario del hipotiroidismo subclínico, aquí hay baja prevalencia de anticuerpos antitiroideos. No se recomienda tratamiento ni estudios o cribados así, universales, o sea, no se recomienda buscarla, y si es que se encuentra este diagnóstico, lo único que requeriría es una suplementación adecuada con yodo. También tenemos la enfermedad tiroidea autoinmune, eutiroidea, ¿sí? En el que se detectan anticuerpos contra TPO y tiroglobulina, más o menos en un porcentaje del 6 al 20%. Como el mismo nombre de la patología lo dice, estos pacientes o estas pacientes son eutiroideas. Aún así se le han atribuido algunos efectos como la mayor tasa de pérdidas tempranas, o sea, abortos, y que también puedan tener un mayor riesgo a progresión de enfermedad tiroidea o tiroiditis postparto. No se recomienda tampoco un cribaje universal y tampoco se recomienda tratamiento para estos casos. Otros cuadros que pueden producir hipotiroidismo es la deficiencia de yodo, ¿sí? Como sabemos, los requerimientos en el embarazo van a aumentar debido principalmente a que aumenta la producción de la hormona tiroidea, a que aumenta también las pérdidas renales de yodo, del yoduro, y que aumentan también los requerimientos para crear el yodo que va a ir al feto, ¿no? O sea, del yodo fetal. Más o menos las suplementaciones, ¿no? Varían en cuanto a los ramos. Por ejemplo, se dice que durante el embarazo se debería suplementar a estas gestantes con 220 microgramos al día, durante la lactancia con 290 microgramos al día, y durante el embarazo en general y la lactancia de 250 microgramos al día, ¿ya? Cuando se dan dosis mayores a 300 microgramos al día, se corre el riesgo de producir un hipotiroidismo subclínico o una tiroiditis autoinmune. Entonces, por eso es que también se debe tener cuidado en la dosis de la suplementación, ¿no? Cuando damos esta indicación. En todo caso, nunca se debe dar más del doble de la indicación. Es decir, nunca se debe dar más de 500 microgramos por día a ninguna paciente. La deficiencia leve del yodo se ha relacionado con un deterioro intelectual, la deficiencia moderada, efectos intermedios y variables, y la deficiencia severa sí se ha asociado con un cretinismo endémico. Entonces, al ser esta, este cretinismo también característico del retraso mental, se ha definido que la deficiencia de yodo es uno de las intervenciones, ¿sí? Para más económicas, podría decirse,
para tratar el retardo mental debido al cretinismo endémico por deficiencia de yodo. Entonces, esta intervención se debe de realizar. En el hipotiroidismo congénito, ¿sí? Más o menos la incidencia es de 1 en cada 3.000 recién nacidos vivos, y las causas más frecuentes son la genesia o la hipoplasia tiroidea, que están en alrededor del 80 al 90%, y el otro 10 o 20% a defectos hereditarios de la producción de tiroxina. El efecto es el retardo mental, retraso mental. Aquí se recomienda el cribaje universal de los recién nacidos. Como les dije, eh, se hace un tamizaje a los recién nacidos en el hospital, y creo que en todos los hospitales está haciendo, en todos los hospitales de tercer nivel, y los que tienen en primer nivel los derivan al hospital para poder hacerles este cribaje. Allí está considerado el tamizaje de las hormonas tiroideas. Si se detecta este hipotiroidismo congénito, se tiene que dar tratamiento con reemplazo, ¿sí? Agresivo y temprano con tiroxina. Ya las dosis son adecuadas al peso del recién nacido, ¿no? Otro cuadro que puede darse como esto en el hipotiroidismo, tenemos las tiroiditis postparto. Generalmente se la define como la aparición de disfunción tiroidea autoinmune, ¿sí? Anti-TPO del 90% y antitiroglobulina en el primer año tras un parto, ¿no? Es decir, durante el puerperio o hasta un año de producido el parto en una mujer previamente eutiroidea. La incidencia no es tan baja, está alrededor del 5 al 10%, y el cuadro clínico se caracteriza por dos fases, una hipertiroidea y una hipotiroidea. Eh, para nosotros como ginecólogos va a ser difícil de hacer el diagnóstico de esta patología, porque nosotros la vamos a perder, esta paciente. No, el cuadro no se va a dar en el tiempo en que nosotros la vamos a estar tratando. Esta primera fase hipertiroidea se caracteriza por la destrucción de la glándula, que muchas veces es asintomática y se presenta en los primeros 4 meses postparto. Y una segunda fase hipotiroidea que se presenta entre el tercer y octavo mes, ¿no? Es más sintomática esta parte. Entonces, se debe de sospechar esto, el cuadro, ante la presencia de los síntomas típicos de hipotiroidismo, ¿no? Y cuando se asocia también a depresión postparto tardía, ¿sí? Entonces, estos cuadros deben ser sospechados en este momento. En cuanto al tratamiento, en la fase hipertiroidea es sintomático con betabloqueantes, y en la fase del hipotiroidismo va a ser, si la TSH es mayor de 10, entonces se va a recomendar iniciar el tratamiento de reemplazo con levotiroxina y mantenerlo hasta más o menos 6 meses, ¿no? En relación al pronóstico, pasado un año, suelen volver a niveles normales de TSH y T4 libre, por lo tal solamente se requieren controles, ¿no? A pesar de esto, se describe que entre un 20 y un 50% van a desarrollar hipotiroidismo permanente en los próximos 2 a 10 años, sobre todo cuando hay presencia de anticuerpos anti-TPO positivos. Y el último cuadro, en relación al hipotiroidismo, está la enfermedad nodular tiroidea, ¿no? Como su nombre lo dice, es la presencia de nódulos en la glándula. En esto se debe de evaluar a las pacientes embarazadas, se las debe evaluar igual que a las pacientes no embarazadas que presenten esta enfermedad nodular. Entonces, ¿cómo se las evalúa? Generalmente con el examen ecográfico, ¿sí? Con buenos equipos se pueden detectar nódulos hasta de 5 milímetros, ¿no? Y aparte de encontrarlos, también se puede determinar su estructura, ¿no? A ver si es sólida o quística. En los casos de que sean sólidos, entonces se va a proceder a tomar las biopsias correspondientes. Generalmente recomiendan la utilización de la punción con aguja fina, ¿sí? Con lo cual vamos a tener un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico que puede ser una lesión benigna o de una lesión maligna. Si es una lesión benigna, la cirugía
por este fin se puede posponer hasta después del parto, no había ningún problema en esperar, pero si se trataría de una lesión maligna descubierta durante el primero o el segundo trimestre, la cirugía podría realizarse durante el tercer trimestre, ¿no? Y si es que ha sido detectada en el tercer trimestre, podría realizarse durante el puerperio, ¿no? O después del parto. Eso creo que eso es todo lo que tengo que decirles. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta, alguna duda. Doctor, una pregunta. Leí que la glibenclamida estaba contraindicado por la hipoglicemia en casos de diabetes gestacional, pero usted dijo que sí se podía usar o es que solo se utiliza en casos como que especiales. Mira, lo que hemos visto que se utiliza bastante la metformina en diabetes gestacional, ¿sí? Eh, Cuando no se controla la metformina, entonces, antes de empezar con insulina, algunos, los endocrinólogos, ¿no? Porque nosotros no los manejamos estos medicamentos, pero está escrito que sí se puede utilizar y efectivamente puede causar hipoglicemia fetal, pero no hay mayor efecto adverso en el nacimiento, ¿no? Con este tratamiento. Como te digo, es un tratamiento de segunda línea, ¿no? Lo primero siempre va a ser el uso de insulina, pero sí, está descrito, pues, ¿no? Está descrito incluso en su texto, ¿no? La gliburida es la glibenclamida. ¿Contesté tu pregunta con esto o hacemos más aclaraciones? O sea, doctor, sí, sí puede causar hipoglicemia, pero, o sea, no es Sí, que como que vaya a afectar mucho al feto. O claro, claro, más o menos sí, pero como te digo, mira, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el tratamiento inicial o el medicamento de primera línea es insulina. Luego, cuando quieren usar medicamentos, otros medicamentos, ¿no? En de segunda línea, estén estos hipoglicemiantes orales. Cuando hemos puesto las gráficas de la comparación de la insulina con el tratamiento de estos hipoglicemiantes y entre estos mismos dos hipoglicemiantes, claramente se ve que es mejor o da mejores resultados el uso de metformina. Entonces, lo que seguiría sería el uso de metformina. En caso no se llegara a controlar o no se llegaran a tener valores de glicemia dentro de los parámetros que se quieren conseguir, entonces podría usarse glibenclamida, ¿no? En el texto lo ponen como gliburida, ¿ya? Gliburida es la glibenclamida, ¿ya? Es otro nombre, ¿no? Pero es el mismo medicamento. Ahora, los efectos adversos pueden presentarse, eso sí, pero no hay, por ejemplo, aumento de mayor mortalidad fetal o nada de eso, ¿no? No va a causar eso. gracias, doctor. Tienen, ya. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, damos por terminada la clase. Muchas gracias por su atención y suerte en el examen. Gracias, doctor. Suerte, chicos, estudien.